Las políticas públicas deben ser coherentes. La conversación pública debe ser coherente. Nosotros queremos una transición energética, para eso son necesarios los minerales como el cobre. Para eso es necesario el carbón colombiano, porque es la que le permite recursos a esas regiones para hacer esa transición. El campo colombiano necesita más minerales. La construcción y las viviendas de interés social y todas las viviendas necesitan más minerales. Entonces, todas estas políticas públicas de las cuales se habla necesitan otra de manera coherente, de la cual a algunos les da vergüenza hablar, que es una política pública de fomento a la minería y de fomento a la exploración. Bueno, un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios virtuales donde tenemos a los protagonistas de las noticias que más están sonando en el panorama nacional. El día de hoy vamos a hablar con una persona muy importante. Él es Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, y nos va a estar hablando sobre unas preocupaciones específicas que tiene su sector, también sobre las proyecciones y demás. Bienvenido, doctor Nariño. Cristian, un saludo para usted y para todos los que siguen quién y qué. Muchas gracias por esta llamada. Bueno, empecemos, digamos, por algo sencillo y es, en este momento, ¿cuáles son las proyecciones, pero también las preocupaciones del sector que usted representa, señor Ariño? Cristian, creo que el sector minero colombiano está enfrentando hoy en día una incertidumbre mayor de lo que enfrentaba antes. El sector minero siempre ha sido un sector de conversación pública y ha sido muy susceptible a la conversación pública, muy susceptible a las decisiones del Estado colombiano, y por supuesto cuando esa parte no genera claridad, eso tiene efectos profundos en la inversión, eso tiene efectos profundos en la generación de empleo y tiene efectos en la estabilidad de un sector que ha sido clave para las economías locales, ha sido clave para la inversión social y ambiental en el país y ha sido muy importante, tal vez un factor determinante en la estabilidad fiscal de Colombia. Sin el sector minero colombiano, durante muchos años, Colombia hubiera tenido graves problemas de balanza cambiaria, de déficit en materia de exportaciones e importaciones. Entonces, esta incertidumbre generada, pues por supuesto, en lo personal, en lo profesional, en la asociación genera una enorme preocupación, pero tiene implicaciones en el país profundas. Claro, y además, pues es interesante todo lo que nos cuenta, además porque, digamos, de parte del gobierno siempre ha estado como presente el discurso o también los objetivos en materia de transición energética. Y obviamente, pues hay dos formas de verlo, ¿no? Desde un punto de vista un poco radical, digamos, de hacer las cosas de una vez o hacerlo de una forma dialogada con todos los sectores que de alguna u otra forma pues están involucrados en la transición energética. ¿Usted cómo ve estas proyecciones del gobierno o la forma en la que se están haciendo pues las medidas y se están tratando de cumplir los objetivos? Pues, Cristian, yo invitaría y sigo invitando al gobierno nacional a que lidere la conversación de la transición energética de una manera más ordenada, de una manera más equilibrada, sin ir tanto al vaivén de las encuestas y de lo político. Las grandes transformaciones de los países necesitan orden, entendimiento y liderazgo y claridad hacia dónde se quiere ir, claridad en los tiempos y claridad del cómo hacer, en este caso particular, Cristian, la transición energética. Colombia tiene una matriz energética muy diversificada y si usted la compara con otras matrices energéticas en el mundo, es una matriz muy verde. Es decir, nosotros no emitimos CO2 a la atmósfera para producir nuestra energía como sí lo hace Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Japón y demás. Y ahí tenemos un apalancamiento como país muy importante. Nuestro carbón, que está en la parte central de esta conversación, se usa para exportarlo.
para llevarlo a otros países. De tal manera que ahí también hay un balance y un equilibrio. Se lo pongo en cifras. Australia produce algo cercano a los 500 millones de toneladas de carbón. Debe exportar alrededor de unas 270. Canadá debe exportar alrededor de unas 90 toneladas. China produce 3.700 toneladas de carbón. Colombia solo produce 65 millones de toneladas. Y esas 65 millones de toneladas se usan para venderlo a otros mercados. Y con esa plata, estabilizar las finanzas públicas y generar dinamismo y empleo en unas regiones muy importantes y muy sensibles en materia social. La Guajira, el Cesar, Santander, Boyacá y Córdoba. Esas regiones, en sus economías se generan más de unos 200.000, 250.000 empleos entre directos e indirectos. ¿Qué va a pasar si no hacemos una transición energética justa, ordenada y con un buen liderazgo con esos empleos? ¿Con qué se van a reemplazar? ¿Qué va a pasar con el dinamismo que el carbón pone en esas regiones, el dinamismo económico? Cuando uno paga un salario, esa familia tiene, por supuesto, dinamiza otros sectores económicos, el comercio, el transporte, el sector educativo, el sector de la tecnología. Entonces, yo siempre he dicho una cosa, la transición energética, Cristian, en Colombia debemos aproximarnos a ella desde la variable ambiental, por supuesto, pero sobre todo desde la variable social. Nuestra transición energética sobre todo es social y económica. Y de la industria del carbón colombiano dependen una gran cantidad de familias en territorios del país, familias en las cuales tenemos que tenerlas siempre en el primer lugar en estas conversaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando la conversación o lo que sucede en torno a la transición energética se hace de manera desordenada? Pues que los primeros que van a verse afectados son esos empleos, son esas familias, son ese dinamismo económico, porque el sector privado aguanta mucho y ha sido muy resiliente, sobre todo la industria del carbón. Pero llega un momento en que cuando se junta una cosa más otra cosa más otra cosa, es posible que se tenga desafortunadamente que tomar la decisión de dejar las operaciones y salir del país. Y déjeme, yo le pongo esos elementos en los que estamos hoy o que yo tengo preocupación hoy. El primero de ellos, la Corte Constitucional debe estar decidiendo en relación con un artículo que el gobierno puso en la reforma tributaria que pasó en diciembre del año pasado, que dice que las regalías no deben ser deducibles. Históricamente en el país, las regalías, que es lo que se contribuye, lo que se le da a la nación por explotar un mineral, siempre han sido deducibles. En todos los países del mundo son deducibles. Le cuento una anécdota, solo en Zambia no eran deducibles y recientemente modificó su legislación aludiendo que no iba en contra de las prácticas internacionales y dejaba por fuera la competitividad de la industria. Entonces ya todos los países del mundo históricamente han hecho que las regalías son deducibles. Eso cuando usted lo pone en la estructura tributaria de las compañías de carbón, genera una tasa efectiva de tributación de 142%. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios que se le adjuntaron a la Corte Constitucional, quien es la que debe decidir. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que ingresan a las compañías de carbón, de aplicarse esa medida en épocas de precios promedios, se tendrían que pagar 142 pesos en impuestos. Eso pues por supuesto es por fuera de cualquier lógica económica. Y eso lo que usted lo lleva a pensar es que en el mediano plazo, de seguir eso así, las compañías de carbón van a empezar a desinvertir, a no invertir lo necesario para producir el carbón colombiano. Entonces ahí van dos cosas, un efecto tributario profundo, Y teniendo en pero cuenta que las regalías no son, digamos, parte del patrimonio de las empresas, ¿no? Esto es algo que va
para afuera, para inversión social, para inversión ambiental. Exacto, usted lo pone en el punto que es. La Constitución dice que cuando yo produzco 100 toneladas de carbón, de esas 100 10 son de todos los colombianos. Cuando la reforma tributaria dice que no se pueden deducir, usted lo que está haciendo es que las compañías están ingresando en su contabilidad y pagando impuestos de renta sobre 100, pero la Constitución dice que no son 100 y efectivamente a mí la compañía no entra en el 100%, sino el 90%, porque el 10 se va para las regalías. Entonces es como si usted le dijeran en una tienda, oiga, venga, en este stand hay galletas, pero esas galletas son mías. Usted me hace el favor de venderlas, pero además, como yo no lo dejo deducir el costo de las galletas, usted me va a tener que pagar impuestos por las galletas y por todo lo demás que usted venda. Es decir, sobre un ingreso de las galletas que no es suyo. ¿Y yo por qué tengo que pagar un impuesto de un ingreso que no es mío? Es un impuesto de la nación. Es un ingreso de la nación. Entonces, ahí hay una advertencia profunda, que eso, Cristian, tiene dos mensajes. El tributario, que es contabilidad, es financiero, es el día a día del negocio, que cuando no da, pues es muy difícil mantenerlo. Y el segundo es un mensaje del gobierno nacional en relación con la transición energética. ¿Se quiere hacer de manera desordenada? El mensaje de la reforma tributaria que pues, se pasó en diciembre es ese. Aquí se quiere hacer de manera desordenada, por eso yo le pongo un impuesto de alguna forma, como se ha mencionado en la Corte Constitucional, que tiene unos visos de confiscatorio para marchitar una industria. Yo dejo esa pregunta. Primero. Segundo, una serie de decretos que han estado saliendo y que van a salir, que generan una enorme preocupación. Entonces, fíjese que ya no es una conversación democrática en el seno del Congreso de la República, con los balances, con los partidos políticos, con toda la discusión que se puede dar, allá es el sitio, sino es una legislación vía decretos, que se aleja de eso. Usted ante un decreto no puede hacer mucho, simplemente la firma de un ministro y su implementación. Esto supongo yo refiriéndose al decreto de Minambiente para delimitar las zonas protegidas. Exactamente. Que uno en ¿Cuál es esencia, la situación al respecto? exacto, que uno en esencia dice es un buen decreto, es para proteger el ambiente, que yo en eso estoy de acuerdo, pero cuando uno ya profundiza, dice, hombre, este decreto tiene unos elementos que que no debería hacerse así, que la administración pública debería tender a lo contrario. Le pongo tres ejemplos. El decreto dice que el Ministerio de Ambiente puede decretar áreas de protección ambiental en cualquier parte del país y que al decretarlas puede incluso llegar a suspender derechos adquiridos en materia de instrumentos ambientales que las compañías tengan. Entonces, hasta ahí uno dice, bueno, venga a ver cómo es esto. Pero a mí lo que más me preocupa es el cómo, porque dice lo siguiente el decreto, que el ministerio, es decir, un funcionario dentro del Ministerio de Ambiente, no tiene que tener estudios técnicos, no tiene que soportar su decisión en estudios académicos cuando va a decretar un área de protección. Entonces usted dice, venga, un momento, entonces le vamos a dar una enorme subjetividad a los funcionarios públicos. Y cuando uno habla en estas cosas, Cristian, lo que quiere es que las decisiones públicas se tomen con objetividad, no incrementando la subjetividad. Los estudios técnicos, los aportes de las universidades, lo que hacen es generar unos marcos de decisión objetivos, pero el decreto dice que no debe contarse con eso. Lo segundo es que se elimina o se quita o se le resta ámbito de decisión a las corporaciones regionales, a las corporaciones autónomas regionales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es un decreto que además va en contra de la descentralización en materia ambiental. ¿Qué es la descentralización más importante? Las decisiones ambientales deben partir de lo local. Y el decreto entonces dice lo contrario. Dice, un funcionario en Bogotá, desde Bogotá,
sin estudios técnicos, sin contar con las corporaciones autónomas, puede determinar áreas de protección en el municipio en donde usted vive. Ese por un lado. Pero hay otro decreto, que fueron los decretos de emergencia económica de La Guajira, que yo sé que usted también lo tiene en el radar. Y sí, yo quisiera, digamos, preguntarle sobre eso, porque además yo sí tenía entendido que la Asociación Colombiana de Minería estaba en contra de parte de esos decretos, pues que se tomaron en medio de la declaración de emergencia en ese departamento. Específicamente, ¿qué les preocupa, doctor Nariño? Mire, yo creo que a mí lo primero que nos preocupa es la situación social y ambiental de La Guajira. Creo que ahí hay un punto en el cual todos debemos sumarnos a trabajarlo. No podemos seguir hace 60 años hablando de La Guajira sin tener acciones y soluciones reales a favor de La Guajira. Entonces ahí vienen dos elementos. Cuando usted decreta un estado de emergencia, como la Constitución lo dice, Cristian, es por un hecho sobreviniente, un hecho nuevo. Entonces a mí sí me genera muchas dudas que lo de La Guajira no es un hecho sobreviniente, no es un hecho nuevo. Es un hecho que ha estado ahí y del cual no hemos hecho nada, pero ha estado ahí en los últimos años. Pero uno no puede aludir entonces que es un hecho sobreviniente y por tanto yo pongo un estado de excepción. Y no lo puede hacer no para hacer cosas por La Guajira, que las debemos hacer y se pueden hacer sin el estado de emergencia decretado por el gobierno, sino que no se puede hacer de esa forma. Entonces, esto quiere decir que el gobierno, este gobierno o cualquier otro gobierno, pudiera decir que en cualquier departamento del país hay un estado de emergencia por un hecho sobreviniente que no lo es, y a través de ese estado de emergencia sacar decretos y legislar sin pasar por el Congreso de la República. Eso es muy cuidadoso dentro del entendimiento del Estado de Derecho, dentro de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Entonces, primero. En virtud de ese decreto de la declaratoria de emergencia, el presidente y el gobierno sacó 13 decretos más, muchos decretos. Sacó 13 decretos implementando el sistema de salud que no ha pasado la discusión en el Congreso. Sacó decretos modificando el sistema tarifario energético que tampoco pues sucedió en una discusión amplia. Y también sacó un decreto, el 1277, que dice que usted puede o va a revisar todas las de los afluentes hídricos de La Guajira, va a revisar eh, todas las concesiones de agua y que va a priorizar todas las concesiones exceptuando las industriales. Y eso genera una enorme incertidumbre, sobre todo para la operación de carbón establecida en La Guajira, que genera más de 60.000 empleos entre directos e indirectos, eh, y que genera un dinamismo económico en la región muy importante, además de pagos en impuestos, regalías por casi 13.7 billones de pesos. El mundo más verde que todos estamos imaginando, Cristian, el que yo quiero para mis hijos, la Colombia más verde, con más Transmilenios o buses articulados eléctricos, más movilidad eléctrica, más bicicletas, una matriz energética más diversificada, con más viento, con sol, necesita minerales. La casa que en un futuro mis hijos van a construir necesita más minerales. Disminuir el déficit de vivienda de los colombianos, que hoy está en el 31%, este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo quiere llevarlo al 21%. Esas casas para esos colombianos necesitan más minerales. O las vías que también están en el Plan Nacional de Desarrollo necesitan más minerales. O el sector agrícola colombiano. Ahora le cuento una anécdota con eso. Necesita más minerales. Se lo pongo en contexto. El fósforo, la roca fosfórica, que es un proceso minero, es una materia prima esencial para producir fertilizantes. Sin esos fertilizantes, el campo y los campesinos no pueden producir. En el mundo hay 7.000 millones de toneladas de roca fosfórica.
el 70% de esos está en Marruecos. Es decir, parte de Europa depende en su seguridad alimentaria de Marruecos. Los geólogos dicen que Colombia tiene el 2% de esa roca fosfórica, 1.600 millones de toneladas, algo así. Y no lo hemos explotado. Eso está en el Huila. Tenemos solo 3 compañías con una producción muy pequeña. Y para eso se necesita minería. Entonces, voy un poco a la esencia de toda nuestra conversación. Las políticas públicas deben ser coherentes. La conversación pública debe ser coherente. Nosotros queremos una transición energética. Para eso son necesarios los minerales como el cobre. Para eso es necesario el carbón colombiano, porque es la que le permite recursos a esas regiones para hacer esa transición. El campo colombiano necesita más minerales. La construcción y las viviendas de interés social y todas las viviendas necesitan más minerales. Entonces, todas estas políticas públicas de las cuales se habla necesitan otra de manera coherente, de la cual a algunos les da vergüenza hablar, que es una política pública de fomento a la minería y de fomento a la exploración. Porque sin esta no puede haber y no se puede superar el déficit de vivienda, las vías que queremos construir o el cobre que se necesita para la transición energética. Y no es un tema menor. El mundo hoy enfrenta una enorme escasez de minerales. Sin esos minerales, el cumplimiento de los acuerdos de la COP25 en materia de reducción de emisiones no va a ser posible. Bueno, y eso es bastante cierto en teoría, porque también para todos los circuitos, para todas las cosas eléctricas, al final también se necesitan todos esos minerales de los que habla usted, doctor Nariño. Y yo, bueno, le quiero hacer una pregunta. Usted, digamos, plantea unos escenarios, digamos, unos puntos específicos que le están generando afectación ya al sector minero, pero vemos también ejemplos ya prácticos en los que se ha visto de pronto cómo la situación que vive el país pues ya tiene efectos sobre las empresas mineras, como el caso de las empresas que a inicios de junio, si no estoy mal, pues frenaron sus operaciones de exploración. ¿Usted cree que esto es, o usted considera que esto es un caso específico, puntual, aislado, o esto es algo que podría seguir pasando en caso de no escuchar todo esto? Mire, la exploración, yo he sido un poco, he venido haciendo un llamado a que Colombia debe acoger la exploración, debe tener un mensaje claro en que este es un país que recibe la inversión en exploración. En el mundo se invierten 15 billones de dólares en exploración, 15.000 millones de dólares. De esos, el 35% va para los países desarrollados, Australia, Canadá y otros. Entonces uno dice, hombre, los países desarrollados, los más verdes, los que más necesidad tienen de unas matrices energéticas más balanceadas, son los que más atraen inversión en exploración. El 40%, 35% de eso va para América Latina, pero no para Colombia. Va para Chile, va para Perú, México y algo Ecuador. Colombia solo sí recibe 100 millones de dólares en exploración minera. Eso fue en el año 2021. Y sin esa plata, sin esos capitales, no vamos a poder conocer lo que tenemos en el subsuelo. Y no vamos a poder desarrollar una industria minera para los campesinos, para las viviendas y para la transición energética. Y si eso no sucede, nos vamos a quedar atrás. Eso que usted menciona de las 4 compañías que salieron del país porque sintieron que había una enorme incertidumbre y que preferían llevar sus inversiones a otros sitios. Primero, una enorme incertidumbre generada por la conversación pública, por la falta de liderazgo claro en este mensaje. Pero segundo, también por la inseguridad que hoy está en muchas partes del país. La inversión es muy susceptible y la inversión nueva es muy susceptible a la inseguridad. Y eso, pues, esa mezcla de 2 factores ha hecho que muchos tomen la decisión de aplazar o de salir de Colombia. Correcto. Y ya, digamos, para finalizar, sí me gustaría hacerle una pregunta, ¿no? Porque, digamos, usted pone un escenario en el que si
todo se mantiene, por ejemplo, como se mantiene en la tributaria, si digamos estas afectaciones se mantienen sobre el sector minero, al final no va a resultar positivo el balance, por lo menos en materia económica, para las empresas mineras en el país. Y esto me hace preguntarme a mí en el fondo si podrían llegar a estar pensando en en un eventual paro en el sector. También quisiera preguntarles si no ese es el escenario, qué canales de comunicación están buscando con el gobierno para tratar de que esto no llegue a suceder. Mire, no es, en la vida no hay nada absoluto, ni blanco, ni negro y demás. Mi advertencia es una advertencia lógica en el sentido de que la industria minera colombiana se debe entender de mejor manera. El Congreso, los partidos del Pacto Histórico, el Partido Verde, y por supuesto muchos funcionarios dentro del gobierno deben entender la industria minera de mejor manera. Porque de donde se sigan tomando decisiones como estas que se han venido tomando, pues en el mediano plazo Colombia va a marchitar su industria minera. Y eso no va a ser conveniente ni para el ambiente, ni para la defensa del medio ambiente que todos queremos, ni para las finanzas, ni para las comunidades, ni para nadie. Y eso va a ir sucediendo en el tiempo. Eso no es inmediato. Mi advertencia es que eso va a llegar a pasar donde sigamos en esta dinámica de la conversación. Y ahí es donde yo me sumo a lo que usted está diciendo. Yo en particular y la Asociación Colombiana de Minería tenemos una conversación fluida con el ministerio, lo tuvimos con la ministra anterior, lo tenemos con la viceministra. Espero poderlo tener con el ministro que está llegando. Tuve una pequeña conversación con él el viernes anterior. Pero por supuesto aquí debe partirse, como ha dicho el presidente, de un acuerdo nacional. Yo espero que la minería esté dentro de ese acuerdo nacional no para acabarla, sino para hacerla y poderla desarrollar en el país. ¿Cómo? Con los más altos estándares ambientales y sociales. Es que eso no tiene discusión. Aquí hay que hacer minería, pero hay que hacerla bien, como la hace Australia, como la hace Canadá, como la hace Estados Unidos y los otros países, o Noruega o Suecia. Y ahí tenemos un ámbito de conversación, unos propósitos comunes que desarrollar entre todos, incluido el gobierno, muy grandes. Entonces, mi invitación es a eso, a pasar la conversación de estas dinámicas que generan incertidumbre a una conversación propositiva. ¿Cómo vamos a hacer la minería en el país? ¿Cómo vamos a involucrar las comunidades? ¿Qué estándares vamos a usar? Y así pues empezar a trabajar sobre eso para que exista más minería en Colombia, que es lo que todos necesitamos. Sí, una conversación positiva en la que además pues se vincule a un sector que es bastante importante para las finanzas del Estado en términos generales, sociales, ambientales y demás. Doctor Nariño, agradezco muchísimo su tiempo para participar en estos espacios de entrevista. A usted, Cristian, le agradezco de verdad, yo se lo agradezco mucho. Estas conversaciones para la asociación y para mí son muy importantes. ¿No? Y seguramente aquí lo estaremos llamando para hablar sobre muchas cosas en el transcurso de lo que sigue, ¿no? Porque además son bastantes cosas que ustedes pues todo el tiempo están manifestando. Entonces, bienvenido aquí, abiertos los micrófonos y por supuesto también gracias a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista. No olviden seguirnos en quienique.com, que como bien saben es el placer de saber, ver y oír más.